Esta mañana nos acompaña el maestro Eduardo Pérez Haro, él es profesor de investigación y análisis económico de la Facultad de Economía de la UNAM. Con él conversaremos sobre las causas e implicaciones del alza en la tasa de interés anunciada por el Banco de México la semana pasada. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues el Banco de México anunció que se eleva la tasa de interés de 7.75 a un 8%. Es la tercera ocasión que se hace en este año. Sí, un movimiento preocupante si nosotros tomamos en cuenta que en el antecedente de la crisis de hace 10 años tuvimos la tasa ligeramente arriba del 8%, o sea que es una señal de cuidado lo que hay que tener. Tuvimos un incremento en la tasa de interés como resonancia del incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Hace un mes ya lo comentábamos con respecto al incremento del 26 de septiembre por parte de la Reserva Federal. Y esto no causó tantos estragos porque el Banco de México en la reunión del 4 de octubre no tuvo un incremento. Sin embargo, eso tuvo sus costos, ¿no? Es decir, esa falta de timing en las decisiones del Banco de México provocó una fuga de capitales del orden de 11,000 millones de dólares en el mes de octubre. Con lo cual se entiende claramente una doble razón. ¿Cuál es la causa? El incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos y el propósito de competir con la dinámica de la tasa de interés norteamericana para poder anclar capitales y evitar esta descapitalización de los fondos nacionales. De tal suerte que ahí hay una primera explicación sobre las causas y la implicación que tiene, bueno, pues es una implicación de distinto orden, pero diría yo que en principio la tasa de interés a nosotros nos representa un incremento del crédito y una contención del flujo de dinero para abatir la inflación, pero sobre todo nos tiene implicaciones de contención en la dinámica económica nacional, es decir, es un efecto no positivo de manera directa. Es correcto, porque se frena la inversión, el gobierno va a tener menos dinero para invertir en infraestructura. Pero hablaba usted, profesor, de las causas y a mí me gustaría comentar que justamente una de las justificaciones, que por cierto además causó polémica en el Banco de México, fueron dos cosas. Uno, dice la incertidumbre que causan las políticas económicas del próximo gobierno y la cancelación del nuevo aeropuerto, de lo cual hemos estado hablando, y sin embargo el Banco de México lo puso como dos argumentos para esta nueva alza. El Banco de México esgrimió estos elementos de la política interior como factores incidentes. No obstante, hemos hecho el llamado de atención sobre observar la dinámica internacional, porque el fenómeno de variación, de la apreciación del dólar no es solo con respecto al peso, la apreciación del dólar es con respecto a la canasta de divisas internacionales. Y el índice precio del dólar con respecto a la canasta de las principales divisas internacionales está por alrededor de los 95 puntos, es decir, está en uno de los momentos de mayor apreciación. Y el fenómeno de pérdida de capitales en el mercado bursátil es un fenómeno internacional que lo tenemos registrado en Asia, en Europa y en América, incluyendo a México e incluso a los Estados Unidos, de tal suerte que las causas nacionales no podrían explicar el movimiento internacional de las bolsas de valores. El mercado bursátil está perdiendo porque hay una guerra comercial en el trasfondo. No olvidemos que hace un par de días tuvimos la reunión de la APEC, es decir, del Foro Asia-Pacífico, en el cual, dada la controversia arancelaria entre Estados Unidos y China, impidió por primera vez en 25 años el alcance de acuerdos de este foro. Entonces, quiere decir que la guerra comercial no es un fantasma, es una realidad que está complicando la perspectiva de la economía mundial. Afortunadamente, ya comentábamos nosotros que existe el riesgo de un incremento de este riesgo, porque la situación del 10% que priva en los aranceles internacionales como medida de la guerra comercial está amenazada de irse a un 25%. Sin embargo, hay una perspectiva pronta de mejorar los términos de diálogo. En la próxima reunión del G20 en Argentina se presume que habrá un diálogo China-Estados Unidos que probablemente alcance un acuerdo que distense esta circunstancia. El Banco de México mencionó otro factor, la propuesta de ley para eliminar las comisiones bancarias que trajeron pues múltiples pérdidas a la Bolsa Mexicana de Valores. Alejandra, regresamos un poco en la línea argumental. Es verdad, tampoco podemos desestimar
que las medidas nacionales, particularmente no los criterios de política económica para el próximo sexenio, porque estos todavía no están asentados y por lo tanto todavía no tienen un impacto. Ciertamente tendremos que estar pendiente de ello. En realidad lo que tenemos en este momento son las medidas de consulta y las medidas anticipadas que el presidente electo está tomando, y ciertamente no podemos desestimar que tienen una incidencia que acentúa los indicadores, ¿verdad?, de cierta inestabilidad en estos indicadores macroeconómicos que citamos, que tiene que ver con el tipo de cambio y la descapitalización del mercado bursátil. Otro de los aspectos, y abonando un poco a lo que decía mi compañera Alejandra, pues es que está por presentarse el paquete económico y también obviamente pues de ahí justamente, exactamente, ahí vendrán algunos de los lineamientos económicos de la próxima administración, lo cual pues estamos a punto de conocerlo. ¿Cómo podría esto repercutir en todo esto que nos está diciendo, profesor? Bueno, el paquete económico tiene dos variables importantes. La primera es que el paquete económico observa cuál es el pronóstico que ofrece el Fondo Monetario, el Banco de México en el crecimiento económico. Este ya está dado con una disminución, pero no solo para México, sino para las principales economías emergentes del mundo e incluso las economías desarrolladas. Para México baja de 2.5 a 2.3, con lo cual hay un abatimiento de la tasa de crecimiento de la economía en general y por lo tanto del ingreso previsible. Y el otro factor es la disminución de los precios del petróleo, que efectivamente es un factor que en criterios de política para materia presupuestal es muy incidente porque configura alrededor del 15% de los ingresos totales del sector público. En este caso, el precriterio que tenemos en este momento para perfilar la ley de ingresos como base del presupuesto de egresos de la Federación es del orden de 48.5. Está en un horizonte bastante conservador con respecto a este sentido, porque tenemos ahorita el precio del petróleo alrededor de los $60, de tal suerte que el 48.5 es bastante cauto con respecto a los criterios, de tal suerte que todavía no podemos decir, yo me reservaría que para una próxima entrevista estemos calculando ya las implicaciones sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Perfecto. Pues muy bien, profesor Eduardo Pérez Haro, profesor de Investigaciones Económicas de la UNAM, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nuevamente, pues ayúdanos a entender, porque mucha gente habla, opina, y no todos conocemos de estos temas también y con esa profundidad que usted lo hace. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy buen día.